desde el sur del Perú. Bienvenidos a Momento Literario. Un momento de contar una nueva historia. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimados amigos oyentes. Hoy sábado 13 de julio les presento el programa Momento Literario, que bien llega gracias a Radio Sol de los Andes y al Club de Lectura Juliaca. Es grato honor estar con ustedes nuevamente, amigos oyentes. Como todos los sábados nos encontramos para hablar de libros y más libros. Qué mejor que en esta ocasión hablar de un autor literario de nuestro país, del Perú, que a lo largo del tiempo ha ido, gracias a esta tierra, encontrando y conociendo nuevos autores literarios peruanos. En nuestra actualidad también siguen escribiendo más y más libros para hablar sobre nuestro contexto sociocultural, contexto histórico, económico, político, a través de la literatura, porque la literatura es una expresión escrita de muchos intelectuales que han visto la necesidad de comunicar y emitir este mensaje a los lectores. Y los lectores pues somos la gente que estamos en la capacidad receptiva de recibir estos tipos de información, y así como también de ser críticos, de analizar y ver cómo también se mueve nuestra realidad nacional, y cómo en estas fiestas patrias también podemos reflexionar sobre múltiples aspectos. A través de la literatura conocemos mundos que desconocemos, a través de la literatura reflexionamos, a través de la literatura tenemos una mente abierta, y yo creo que también nos alejamos de nuestro propio mundo para conocer otros mundos, otras culturas, otros modos de vivir, otro modo de actuar y de pensar. Y yo creo que también a través de la literatura construimos una sociedad más justa, una sociedad en donde puedan convivir las diferencias. Y es así, amigos oyentes, en esta oportunidad, en este mes de las fiestas patrias, vamos a hablar de el autor literario, de un autor peruano que es considerado uno de los cuentistas más icónicos de nuestra patria. Nos vamos a remontar al siglo XX, de esos años de inicios de 1900, y estamos refiriéndonos al escritor Abraham Valdelomar, un escritor costeño, un gran escritor que nació el 27 de abril de 1888 en Ica, y es considerado como uno de los fundadores de la literatura peruana contemporánea, junto a César Vallejo y a José María Eguren. Este último es un poeta del simbolismo. Y asimismo también fue narrador, poeta, periodista, dibujante, ensayista y dramaturgo. A temprana edad se trasladó con su familia a Pisco, donde cursa estudios de primaria y los culmina en Chincha. En 1900 se traslada a Lima, donde cursó secundaria en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, y más adelante, siendo estudiante escolar, fundó la revista o el periódico escolar La Idea Guadalupana. Luego ingresa a la Facultad de Letras para estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interrumpió más adelante sus estudios para incursionarse en el mundo del periodismo, laborando como dibujante de la revista Aplausos y Silbidos, Monos y Monadas, y así como también sus primeros versos de estilo modernista aparecieron en la revista Contemporánea en el año de 1909, y sus primeros cuentos aparecieron al año siguiente en las revistas Variedades, Ilustración Peruana y Balnearios. Sus dos novelas cortas, La ciudad de los Tisicus y La ciudad muerta, ambas publicadas en 1911, le dieron mucha popularidad. Asimismo, también cabe destacar que fue director diario oficial El Peruano durante el gobierno de Guillermo Billinghurst,
y luego en 1913 viaja a Italia, donde fue secretario de la legación peruana. Desde Roma escribió para el diario La Nación de Lima sus crónicas de Roma. A su retorno al Perú, trabajó en el diario La Prensa, siendo conocido por sus artículos bajo el seudónimo Conde de Lemos. Destacó como literato con sus libros de cuentos, uno de ellos, por ejemplo, El Caballero Carmelo, que narra parte de sus vivencias infantiles en Pasco y es considerado el inicio de la modernidad en la narrativa peruana. Y el año 1944 aparece en uno de sus cuentos más famosos, El vuelo de los cóndores, que de hecho vamos a hablar más adelante en Momento Literario. Y así como también es conocido por publicar el cuento Los ojos de Judas. Dos de sus obras más difundidas, el poema El hermano ausente en la cena de Pascua, y así como también el cuento de que seduce hacia el amor por las letras en Pisco, ya que tuvo una vivencia muy pero muy alegre, ya que vivía a orillas del mar, en donde él contemplaba todas las hermosuras que le daba la naturaleza. En 1916 encabezó el movimiento literato Colónida y publicó la revista del mismo nombre. Eran frecuentes sus reuniones en sitios de mora como la confitería de Peláez Concert. Su llamativa vestimenta de dandy y sus actitudes soberbias le ganaron algunos enemigos. Sin embargo, prevaleció su calidad literaria. Fue suyo la célebre frase: el Perú es Lima, Lima es el jirón de la Unión. El jirón de la Unión es el Peláez Concert y el Peláez Concert soy yo. Tras ser elegido como diputado al Congreso Regional del Cusco, falleció en Ayacucho el 3 de noviembre de 1919. Fue una muerte muy prematura, a raíz de una caída accidental que le provocó la fractura de su columna vertebral. Solo tenía 31 años de edad cuando el insigne y icónico escritor falleció. Una edad muy temprana, estimados amigos oyentes. Un escritor que desde muy temprana edad, desde el colegio, fundó una revista, ¿no? Esos años en el Perú era un año en donde los escritores tenían pensamientos revolucionarios, pensamientos de cambio de statu quo, de cambio de un modo de vivir. Por eso en la revista Colónida, que él mismo funda, tuvo acercamientos con escritores como Federico Mori, como el mismo José Carlos Mariátegui, ¿no? Escritor que colaboran con Abraham Valdelomar. Entonces, Valdelomar va a ser un escritor que va a dar mucho que hablar, tanto en un contexto literario como también en un contexto político. Hay un dato muy anecdótico, amigos, que en estos años los cuentos, las novelas cortas o los poemas se publicaban en las revistas, en los periódicos que circulaban en la capital, en Lima y en las principales provincias del país. A través de ello es que los escritores daban a conocer sus pensamientos, sus reflexiones. Ahí también se publicaban también los artículos, los ensayos, y no cabe duda que también lo hizo Abraham Valdelomar para dar sus ideas de su escritura a todos los lectores. Entonces ese modo de vida en esos años, en los inicios y mediados del siglo XX, pues era un año en donde no existían los aparatos de comunicación, no existía la televisión o todo eso, ¿no? Y se comunicaban estos escritores mediante las cartas. Para felicitarse, ¿no? Había también conferencias. De hecho, también, ahora que recuerdo, Abraham Valdelomar fue un escritor que viajaba constantemente para dar conferencias. Viajaba al centro del país, al norte y al sur. Y cabe destacar que en esta ocasión vamos a hablar también de su viaje a Puno. ¿Cuándo lo realizó a Puno, amigos oyentes? En el año 1919. Era un año en donde acá también en Puno nuestros intelectuales puneños, como por ejemplo Gamaliel Churata,
tenían un alto reconocimiento, un alto insigne de sus plumas para llevar estos mensajes de la corriente indigenista, en el cual Abraham Valdelomar no va a tener ninguna diferencia, sino va a haber una congeneidad en sus pensamientos, ya que recordemos Colónida es como un pensamiento revolucionario para llevar a cabo nuevos mensajes, nuevas formas de escribir y dejar atrás los academicismos anacrónicos, dejar atrás los rezagos españoles o todo lo que la colonia española había dejado acá. Entonces lo que la revista Colónida quería es tener nuevos pensadores y una nueva visión en la literatura nacional. Bueno, hablábamos que Abraham Valdelomar visitó la región Puno a principios de 1919. En esos años se vivía el despertar patriotismo. La vida transcurrió aceleradamente para Abraham Valdelomar en los connacionales. La vida transcurría pero muy rápida. Entonces Abraham Valdelomar visitaba el norte, el centro y el sur del país. Era ya un reconocido totalmente periodista y escritor famoso, también por su excéntrica genialidad. Se hacía llamar el Conde de Lemos. Entonces llegó esta noticia a la región Puno. Llegó y no duraron en el martes 8 de abril de 1919 que llegara estas noticias a escritores de nuestra región, como por ejemplo Ricardo Arbulú Vargas, que nos narra y nos cuenta cómo Gamaliel Churata había recibido a este insigne escritor. Entonces, al enterarse Gamaliel Churata de la llegada de Abraham Valdelomar, se reunió a todo su grupo, y había un grupo que se llamaba Bohemia Andina, que reunía a escritores regionales como Emilio Armanza y Luis Rodrigo, y les dijo, bueno, ¿por qué Valdelomar, que es un intelectual y un poeta, va a ser homenajeado, agasajado por estos cerdos del Club Unión? Eso fue una interrogante que hizo Gamaliel Churata. Entonces afirmó, cuando nosotros tenemos el derecho, porque es uno de los nuestros, es un intelectual, así que vamos a organizar nosotros otra actuación, y para ganarles la partida de los del Club Unión, fueron a la estación a esperar a Abraham Valdelomar a esas de las 7 de la noche. Entonces, bueno, pues llegó Abraham Valdelomar, bajó del tren, y fueron los primeros en recibir Gamaliel Churata. Emilio Armanza y Dante Nava se presentaron como poetas, y Valdelomar les tomó bien, les agradeció y incluso les felicitó por tal recibimiento. Y este recibimiento trajo en ello una serie de conferencias que el mismo escritor dio en Puno. Por ejemplo, dio hasta 2 conferencias en el Teatro de Puno, y así como también en otras partes de la región en ese año, ¿no?, de la parte donde pertenecía a la de Puno. Y bueno, Valdelomar se alojó en un hotel ferrocarril recomendado por Dante Nava, que es un escritor de acá de Puno, y una de las primeras cosas que pidió fue la cocaína, la morfina. Era de moda consumir esos años. Entonces Gamaliel Churata, para darle gusto, tuvo que buscar por todas las partes lo que pedía el escritor iqueño. Valdelomar brindó en Puno 4 conferencias, 2 de ellos que, como mencioné anteriormente, en el Teatro Municipal de Puno, las cuales expuso temas sobre la literatura, el poema, que ya él vino muy preparado y que agrandó el escenario con tan presencia, ¿no?, como Abraham Valdelomar. Y dentro de uno de sus discursos, en el año 1919, dio a recitar este poema, que titula La bandera, amigos oyentes, y dice así: hija de San Martín, nieta de Manco Cápac, madre de Grau y Bolognesi, en la hora magna de la libertad, aquí, bajo la paz del cielo claro y convexo, ante la espada del heroísmo, ante la legión infantil que se venera y canta, yo joven, aunque ciudadano fuerte seré mañana, ante las generaciones en primaveras, te hago el voto de mi vida en flor y te saludo. Entonces este poema retumbó
en el Teatro Municipal por su cariño, ¿no? Por la alegría que le daba, su juventud que estrechaba a la patria, por sus convicciones. Y él decía que aún estoy joven, pero mañana maduraré. Mañana tendré ya no más ideas concretas, más ideas que aporten a nuestra patria. Entonces era un escritor que también en cierta parte, o muchos de ellos, estaba comprometido con la literatura nacional. Entonces en su conferencia también habló un tema muy importante y les dio a entender este mensaje a los escritores regionales y les habló de una situación muy peculiar, y incluso diría contradictorio, porque si bien él era un escritor que destacaba mucho, incluso hay veces tenía un crecimiento, un ego muy alto, pero estas palabras lo dio en Puno. Pienso que han sido palabras que han nacido del corazón, pero ahí, aunque algunos lo catalogan como un hecho de, como estaba postulando y tenía una posición política, entonces pudo haber dado este mensaje. Entonces, estimados amigos oyentes, dijo esto: los indios que sirven de bestias de carga, nosotros no podéis ignorar que hay familias de indios a las que ha tratado a sus ancianos cuando la comunidad no ha pagado la contribución. Ni podéis ignorar tampoco que con frecuencia se lleva a la costa y a la capital de la República niños de regalos arrebatados a sus padres o comprados por un carnero. Entonces daba a entender, en ese entonces se hablaba del término indio, estimados oyentes, daba a entender que las familias indias eran despojadas para capturarlos y llevarlos hasta Lima, donde vivían las clases acomodadas, donde vivían la gente de dinero, y ahí ellos trabajaban como sirvientes. Entonces ellos decían, no pueden ignorar esta situación, porque hay muchos que son trasladados, son robados, hurtados de su propio núcleo familiar. Entonces nos da a entender que hay que luchar contra ese modo de vida, ¿no? Y no puede pasar eso. Y eso pasaba pues en el año 1919. Bueno, en 1919 también siguió visitando Puno, visitó Sicuani, Moquegua, Arequipa, dando las conferencias, y las conferencias eran una multitud, pues porque era un intelectual muy joven, muy concreto. Y pues el 23 de septiembre, ya, durante la juramentación, porque él fue elegido como una autoridad política dentro de la Junta Preparatoria del Congreso Regional, que se realizó en Huamanga. Ahí, una vez investido como diputado regional, sufrió un accidente, una caída, un tropezón, que le costó la vida, ¿no? A los 31 años de edad. Por ese año es que un poeta puneño, como es Alejandro Peralta, escribió un sentido poema, un poema que lo conmovió mucho por la muerte prematura de Abraham Valderomar, y dijo: ¿por quién tañe esta vieja campana dolorida? Hermano Abraham, yo siento que me muerdo la vida. Aquí, en el pecho, como un cuervo feroz, preguntad: ¿cómo? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? No puede ser. Yo he visto tu góndola en la aurora, con el sol en la quilla. No puede ser. Oh Dios. Entonces este mensaje trastocó el fondo del poeta puneño Alejandro Peralta. Y es así como Abraham Valderomar nos da su vida a la literatura peruana, su posición a favor de escribir sus vivencias. Mayormente sus cuentos van a estar en la vivencia de su infancia en Ica, vivir y contemplar las playas, la naturaleza, cómo es el modo de vida de la costa. Así que, queridos amigos, hoy hemos presentado a Abraham Valderomar y vamos a seguir hablando de su obra más adelante en nuestro segundo espacio. No se muevan y ya retornamos con Momento Literario. Ya regresamos con Momento Literario. Continuamos con Momento Literario. Bien amigos, retornando a Momento Literario,
hemos comentado acerca del autor Abraham Valdelomar, escritor que nació en Pisco, en la región Ica, escritor que también murió muy tardíamente. Muchos nos preguntamos qué hubiera sido si hubiera vivido más aún. ¿Mm? ¿Qué hubiera sido de Abraham Valdelomar? Es así, amigos. También es reconocido como uno de los grandes poetas que en su poesía plasma las vivencias de su infancia. Y hay un poema que me encantó mucho y que de hecho estaba leyéndolo hace poco y me recordó esto. Y dice así: mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso humor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo, la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre, una dulce alegría, y la muerte del sol, una vaga tristeza. En la mañana azul, el despertar sentía, el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso, perfumado del mar, y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Un poema que habla, ¿no?, de sus vivencias en la costa, en Pisco. Él vivía pues en San Andrés y en ahí él disfrutaba de la vivencia, disfrutaba por ejemplo de las olas, que transitaban limpiamente, tranquilamente. Hablaba también del clima. El clima no era tan hostigoso, ¿no?, a lo que el poeta nos da a entender. Era un clima en donde tú podías contemplar, podías vivir. En uno de sus cuentos, no me acuerdo exactamente cuál, pero él habló acerca de que él podía dormir en la playa vislumbrando tranquilamente. No sentía frío, tampoco mucho calor. Entonces era un clima adecuado. Entonces eso era la costa. Y él mucho hablaba de esa vivencia. Era un hombre muy nostálgico, de hecho, Valdelomar. Un hombre que vivía a través de sus recuerdos. Y pues casi en mayoría de sus cuentos, por ejemplo, como es El vuelo de los cóndores, El caballero Carmelo, y entre otros, hablaba sobre esa situación en la que él se rodeaba mucho con la naturaleza y como también con su familia, ya que Abraham Valdelomar vivió con su padre, su madre, tuvo hermanos y hermanas. Era una familia que tenía un núcleo básico, ¿no?, que es una composición, ¿no? Y no nos habla de tanto, no es un autor que habla de la tragedia, que habla de lo más pesaroso. No, es un autor que si tú lees, tal vez te va a hacer recordar a ti como niño y tu infancia. Ahora, si eres niño que tú nos estás escuchando, tal vez lo más probable es que tú vas a vivir con él paralelamente. Entonces, hoy vamos a hablar, amigos, del vuelo de los cóndores, un cuento muy peculiar, muy famoso, conocido dentro de nuestra literatura nacional. La obra es de género narrativo, es cuento, y la forma de expresión más que todo del vuelo de los cóndores está escrito en prosa. Y el movimiento que pertenece es el modernismo, aunque he encontrado que también se dice el postmodernismo. La estructura del cuento tiene 7 capítulos, son cortos, el cuento es corto, no supera las 15 páginas, así que también voy a invitar a que lo lean nuestros amigos oyentes. Y así como también el ambiente y el espacio de este cuento se va a desarrollar en la casa de la familia de Abraham, y también va a tener como punto muy icónico que es el circo. Vamos a hablar del circo, amigos oyentes, cómo ensalza o cómo enaltece a los niños para ir. Entonces me recordó mucho eso del tema del circo. El tiempo, el escritor Abraham Valdelomar, todo este cuento lo habla en el tiempo pasado. Cuando es en tiempo pasado, demos por hecho que se refiere a los recuerdos, ¿no? Cómo él ha vivido, cuáles eran su modo de vida.
Bien, y el tema central del vuelo de los cóndores es el entusiasmo que siente el niño Abraham y los pobladores de Pisco por la función de un circo. ¿Mm? Bien, vamos a argumentar. El vuelo de los cóndores inicia cuando llega a Pisco, a la ciudad de Pisco, un circo en donde están conformados por payasos, por todo lo colorido, todo lo mágico, y claro que un niño siempre va a estar ahí atento, ver, quiere experimentar lo nuevo. Entonces, Abraham, después de la salida de su colegio, de su escuela, ve a multitud caminar, a muchas personas acercarse. Entre el tumulto estaban viniendo varias personas que pertenecían a un circo, que iban a trabajar y que iban a dar una función el día sábado. Entonces muchos ahí se juntan, empiezan a hablar de quién es este personaje, empiezan a hablar de todos ellos. Entonces dentro de ellos se destaca a personajes como por ejemplo al barrista Candle, al domador Mr. Grandis, a la hermosa Amazonas, al Miss Brunner y al payaso Confitito, que va a ser el principal motivo de alegría para los niños. Entonces todos están ansiosos, todos hablan de que han llegado los que van a estar en la función del circo, los personajes del circo, todo el pueblo habla, hasta incluso Abraham se siente alegre porque quiere contar esa historia también a su familia. Pero de un lado viene, mientras él va viendo todo, ¿no? Por ejemplo, el protagonista principal va a ser Abraham en este caso, el niño Abraham, que tiene 6 a 9 años, si mal no me equivoco, y va a contar todo, nos va a narrar mediante estas letras todo lo que él está vivenciando. Entonces, al regreso de su casa, llega y quiso saludar a su mamá y su mamá le recibe pues, con tristeza, ¿no? Y después Abraham se va a su habitación y entra su hermana. Y su hermana le dice, oye, tienes que comer. Y Abraham le dice, ¿han comido todos? Sí, hace rato. Mi mamá sí está molesta en partes. Entonces Abraham no quiere bajar al primer piso, no quiere salir de su habitación. Entonces su hermana, que es confidente, muy confidente de hecho del niño Abraham, le trae un pan, le trae toda esa comida para que él pueda no morir de hambre. Y más tarde, mientras van hablando entre Abraham y su pequeña hermana, ambos van entrando en esa confianza porque ya van a tener pues esa confidencialidad. Entonces Abraham le cuenta de todo lo que había convivido y de todo lo que había visto, la llegada del circo a Pisco. Entonces en eso hay un ruido que le dice su criada, y es hora de dormir, ¿a qué hora vas a dormir? Entonces la niña inmediatamente se va a su cuarto. Y después de ahí ingresa la madre de Abraham, y en vez de gritarlo, no, a lo contrario, le explica, le dice, ¿por qué te has ido? ¿No? ¿Por qué has demorado? Y hay toda una conversación dentro de ello. Y la conversación se va a dar ahí con que no tenía que volver a pasar esto. Entonces Abraham comprende pues la situación porque su mamá también internamente llora, sufre por la no aparición, porque recordemos que en el cuento dice que Abraham debía estar en su casa a las 4 de la tarde, pero no, él llegó muy tarde, 2 horas más tarde, hasta incluso 3 de lo normal. Entonces, claro, como una madre nunca se va a sentir igual si su hijo no está, no ha llegado, ¿no? Entonces Abraham siente ese sentimiento profundo de su madre y al cual no asiente que ya no va a volver a pasar, y ya su madre le empieza a dar algunas reflexiones y todo pasó, no fue necesariamente un grito, no fue un castigo, ¿no? Como lo es peculiar cuando un hijo llega tarde a casa, ¿no? Todo fue mediante reflexiones y le dijo que no iba a contarlo a su papá porque su papá es un hombre bien recto. Naturalmente los padres son pues de carácter muy vertical, ¿no? ¿No? Si no cumples hay un castigo, pero no, la madre hace todo lo contrario, hace que el hijo reflexione y Abraham ya pues toma en cuenta eso. Y bien, al día siguiente todos hablan del circo, de hecho su papá llega cuando están desayunando, llega con unas
con un sobre en la mano. Todos están en la mesa. Y los niños alborotados dicen ¿qué es? ¿no? Entonces uno de ellos dice que es las entradas para la función del circo. Todos muy alegres, como una mesa, ¿no? Y empiezan a conversar, empiezan a reírse entre muchos. Y de hecho el padre saca la función del circo, las tarjetas, las entradas, para todos los hermanos, las hermanas que están ahí en la mesa. Entonces alegres, todos están ya empecinados, ansiosos de ir a la función del circo. Falta 2 a 1 día para que se cumpla este hecho. Entonces también ya Abraham Valderomar va a su escuela a estudiar, también iba, ¿no? Y bueno, llega el día sábado, función especial, el día de central, en donde ya toda la población de Pisco empieza a salir de sus casas hasta que Abraham se despide de su señora madre, y se van junto con su padre. Su padre les acompaña junto a sus hermanos. Y bueno, van y ven pues cómo hay la música de la banda, los bombos adelante, las trompetas hacia atrás, con unas melodías que van dirigiéndose a la función, al circo. Entran todos a la boleta, se ponen en los palcos, al medio están ya para empezar la función. Entonces ahí ven una serie de actuaciones, pero muy bonitas, que la misma obra, el mismo cuento lo describe, como que el hombre, que la mujer que está montada sobre el caballo, recorre todo el diámetro del circo, así como también hay unas piruetas increíbles que se mueven de un lado para otros. Pero en ello, ¿saben qué pasa, amigos oyentes? El niño Abraham se fija, su mirada va direccionado a una niña blanca, de tez blanca, y que se llama la hermosa Miss Orquídea. Orquídea es la niña que va a tener que actuar dentro de un trampolín, ¿no? Soltándose de las cuerdas hacia otro lado. Y la gente cómo aplaude, cómo los niños también se alegran, cómo en ahí todos están avivados, ¿no? Y realiza, por hecho, la niña Orquídea, o la Miss Orquídea, una gran actuación. Y el público dice, una vez más, ¿por qué no? Una vez más, siguen gritando. Y la Miss Orquídea, que es una niña de tez blanca, da a aceptar ante esta benevolencia de los asistentes, acepta y da de nuevo una actuación. Pero en esta actuación fue trágica, porque cayó repentinamente para abajo en uno de esas actuaciones que ella va a realizar. Inmediatamente todo se enmutó, todo se silenció en el circo, todos callados. Dentro de ello, el mismo narrador Abraham nos da a entender cómo esto va a ser para él un dolor profundo, porque él va a decir, ¿cómo está? Solo ve que hay sangre dentro de una de las pañoletas blancas de la niña. Y en fin, para que no se vea más, el padre de Abraham decide llevarla a su casa, ¿no? Entonces el niño sigue pensando en eso. El niño Abraham, ¿cómo estará? ¿Cuál está su estado? Entonces, como un niño, ¿no? Que se había fijado en la niña más que todo por su hermosura, por su candidez, por su fragilidad, porque también era una niña muy delgada. Entonces, bueno, ¿no? Y bien, al día siguiente también él va a la escuela, asiste normal, pero también de nuevo se anuncian una nueva función en el circo. Entonces hay cierto signo de esperanza de parte del niño Abraham. Y dice, ¿estará ahí? ¿Se haya recuperado? Entonces van a ver, ¿no? Y al ver en esa función, simplemente en el caballo que estaba ahí ven un listón negro. Entonces él pensó que la niña había muerto, pero no fue así, porque después de esta función, también de esta segunda función,
llegó un punto muy importante, ¿ah? Ahí, en donde mientras él venía de la escuela, se asomó a las orillas de la playa, del mar, a contemplar, ¿no? Y ahí también el cuento te habla cómo la orilla de la playa está recorriendo para tocar las maderas, y es bonito el cuento, ¿no? Muy poético en verdad. Entonces mientras él contemplaba, se da una media vuelta para atrás y ve a la Miss Orquídea, a la niña de tez blanca. Entonces todos los días le ve, pero ella está triste, con ojos llorosos, no, muy melancólico. Entonces no, ellos no se pueden comunicar porque están a una distancia. Por ejemplo, la Miss Orquídea está dentro de una casa, de una casa, una mansión podría decirse, y el niño está en las orillas del mar. Entonces solo ambos se ven, hasta en 8 ocasiones. Y ya en el 9º día, ya no lo ve, nunca más. ¿Mm? Entonces él piensa, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha sucedido? Dice el niño ahora. Entonces él escucha comentarios de que los personajes o las personas que están en la actuación del circo ya se iban a ir rumbo a otro sitio. ¿Mm? Entonces voy a ir al puerto, dijo el niño Abraham. Voy a ir a ver si es cierto o no. Entonces va el niño y sí, pues es cierto. Cada persona que trabajaba en el circo eh, estaba ya dirigiéndose no a un buque, sino a, a una a un bote, ¿ya? Entonces todos estaban cargando sus cosas y dentro de ello ve a la misma orquídea que el niño Abraham se había percatado, ¿no? Entonces ambos se ven trémulamente, se ven muy preocupados, tristes, y hasta que pronto ya el bote se va alejando del mar, va desapareciendo junto a los rayos del sol. Y el niño muy preocupado, triste, no muy conmocionado también al último, solo se dicen un adiós. La niña grita adiós, adiós, y todo desapareció. Y el niño Abraham en ese contexto también se va a su casa y ya pues una etapa de su infancia. Y así culmina la obra, el cuento, El vuelo de los cóndores. Una historia que es la vivencia del mismo escritor en su infancia y que también va a relatar estos temas muy sentimentales, muy emotivos y cómo no, a veces cuando un niño quiere, porque lo que mayormente los niños son, hasta yo he sido de las personas que queremos experimentar lo nuevo. Entonces, qué mejor el circo, que no es que es una actuación de lo colorido, ¿no? Una actuación en donde pueden apreciarse las diferentes piruetas, actuaciones, los actos, hasta incluso me había olvidado también mencionar el oso, ¿no? Que también cumplió un labor muy importante dentro de esto. Entonces, eso es también lo que nos da a entender el vuelo de los cóndores, así como también sus vivencias, ¿no? Ahí en el cuento mismo se da a entender lo que es la familia nuclear básica, madre y padre, una madre muy preocupada por sus hijos, una madre que da su vida por sus hijos, una madre que llora también cuando sus hijos no cumplen sus expectativas, pero que frente a eso también se ve una madre que en vez de castigar, te hace reflexionar. Entonces, ahí también hace entender el amor incondicional de las madres. Y así como también un padre que debido a que también trabajaba y todo eso, también les da ese relajo, ¿no? O sea, para que ellos puedan distraerse, ver, ¿no? No es que el padre les ataja o les dice, no van a ir al circo, no, sino les da ese capricho de los niños, digámoslo así, capricho de los niños, pero un capricho yo creo que benevolente en partes porque siempre se va dando en muchos casos, ¿no? Por eso yo siempre digo a los niños, hay que darles en partes, tampoco acostumbrarlos a excedentes, ¿no? Sino hay que darles ciertos
dinamismos en su vida, como por ejemplo el de la distracción, ¿no? En el niño hay que darles todo eso, ¿no? Para que el niño no se pueda tener o no pueda tener algún pensamiento cuando ya sea mayor, decir a mí no me dejaron, ¿no? Porque mi padre era tal o era muy frío, mi madre era no tenía, ¿no? Entonces yo creo que eso a los niños no hay que darlos. Pienso en eso, pero tampoco excederlos, ¿ya? Entonces en eso, entonces siempre en estos cuentos Abraham Valderomar siempre va a remontar sus vivencias al pasado, porque mucho él recuerda, incluso dentro de ello también se afirmaba que cuando él viajó a Lima para estudiar en el Colegio Guadalupe y posteriormente San Marcos, él era un hombre muy nostálgico al decir que dejo todo, dejo mi familia, dejo mis hermanos, dejo al pueblito, a la tierra que me vio nacer y que con él he crecido, ¿no? Y incluso él lo catalogaba a Lima como algo caótico, ¿no? Muy diferenciado a lo que él vivía. Entonces, en Abraham Valderomar va a estar todos sus cuentos va a estar sus vivencias de infancia en San Andrés, en Pisco, en la misma región Ica. Va a estar su dependencia hacia su madre, hacia su familia. Va a estar eso, y así como también más que todo el valor fundamental que ahí le damos es el cariño, el emotivismo, ese sentimentalismo que yo creo que Abraham Valderomar le pone a sus cuentos, ¿no? Es muy poético, es muy lírico esa prosa, porque dentro de ahí hay términos que de hecho te conmueven, ¿no? Muy aparte de que tal vez a muchos lectores no les guste las descripciones, pero es muy descriptivo, va con un tema muy poético, así como mencioné, así como también no te da tantos hechos fatídicos. Los hechos fatídicos son tan menos descriptivos. Lo que yo pienso que el poeta quiere es describir su modo de vida, los recuerdos, y también eso quiere enseñar sobre las reflexiones de los escritores. Así es Abraham Valderomar, y dentro de también de sus líricas, quiero también compartir con ustedes, amigos oyentes, un poema que él publicó y también sigue siendo nostálgico. Para mí el poeta es nostálgico, revive de los recuerdos felices y hay veces también solitarios, como cualquier niño, ¿no? Y hay un poema que dice así: el hermano ausente en la cena pascual. La misma mesa antigua y holgada de hogar, y sobre ello la misma blancura del mantel, y los cuadros de casa de anónimo pincel, y la oscura alacena, todo está igual. Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel, y se musita el nombre del ausente, pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. La misma criada pone, sin dejarse sentir, la suculenta vianda y el plácido manjar, pero no hay la alegría y el afán de reír. ¿Qué animarán antaño la cena familiar? Y mi madre, que acaso algo quiere decir, ve el lugar ausente y se pone a llorar. Bien, en el mismo poema, amigos, hay un hermano ausente, del cual en la cena pascual, porque la cena pascual es en donde se reúnen todos, ¿ya? Se reúnen todos para compartir, pero hay un ausente, y el ausente es el hermano. Y al ser un personaje, al ser unos miembros de la familia muy importantes, siempre hay quejidos de dolor, quejidos de recuerdos. Todo en el mismo lugar se pone, la comida, todos ahí se sientan, está ahí la silla, pero hay rememora el recuerdo. La madre ve todo eso y se pone a llorar. Entonces, como cualquier madre que siente por sus hijos, que ha perdido a un hijo, se va a poner a llorar. Así es Abraham Valderomar, es un cuento pero muy nostálgico. Sigo mencionando el palabra nostálgico porque es lo que identifica a Abraham Valderomar a través de sus vivencias, amigos. Y esto ha sido Momento Literario, amigos. Nos vamos a reencontrar en el próximo programa el sábado
a la misma hora a través de Radio Sol de los Andes. Siempre contando nuevas historias, vamos a seguir hablando de escritores peruanos. Nos encontramos hasta el próximo sábado. Cuídense, muy buenas tardes. Programa producido por el Club de Lectura Juliaca. Nos encontramos el próximo sábado a las 12 del mediodía por Radio Sol de los Andes.